yo en la personal la tengo, de competir juntos en un proyecto amplio, plural y ciudadano. ¿Su proyecto personal depende del resultado de este asunto que está en relación con los estatutos para la permanencia de Alejandro Moreno? No, porque te repito que es una convicción que tengo, la de la alianza como la... No, digo, porque Alejandro Moreno también quiere ser el candidato presidencial, seguramente. Pues Alejandro Moreno es el dirigente del partido. Sí. Hemos manifestado nuestra intención de buscar representar esta opción opositora. Creo que somos 7 priistas y están ahí a la vista quienes somos. El dirigente nacional incluso nos invitó a todos a participar en un ejercicio denominado Diálogos por México, en donde los distintos aspirantes del partido pues compartimos nuestra visión y nuestras ideas. Y vamos a seguir en ese sentido, no solo cada quien recorriendo el país, sino en conjunto. El lunes pasado, los 13 aspirantes de la oposición y de la sociedad civil organizada que hemos manifestado nuestra intención de encabezar este proyecto, estuvimos juntos en un foro convocado por Unidos y por la sociedad civil organizada que está integrada también a este proyecto de coalición opositora. Estuvimos 13 hablando de los gobiernos de coalición. Y creo que ese es el mensaje que es importante y que hay que recuperar. 13 aspirantes desde el lado opositor a Morena y su proyecto, 2 de ellos ciudadanos, o provenientes, todos ciudadanos, pero 2 que provienen de la sociedad civil, y todos hablando de el compromiso y la convicción de consolidar y fortalecer una alianza opositora de partidos, pero sobre todo de ciudadanos, que nos comprometamos a tener una agenda legislativa compartida, y en ese sentido este es un proyecto distinto a las alianzas que hemos visto tradicionalmente, que después de la elección se disuelven. Aquí la idea es el compromiso de cara a la ciudadanía y al electorado de mantener ese proyecto aliancista, ciudadanía y partidos en una agenda legislativa compartida y en la instalación de un gobierno de coalición a nivel nacional que incluya a los mejores perfiles de todos los partidos y también de la sociedad civil, que tengan la experiencia y la sensibilidad para abordar los grandes retos que tiene México, como son la pobreza, la violencia, la inseguridad, la desigualdad, el rezago educativo, el desmantelamiento del sistema de salud y todos los pésimos resultados que va a dejar este gobierno de Morena, y que requerirán de mucha experiencia, de mucho talento, pero también de mucha habilidad y sensibilidad política, para sumar a todos y para reconciliar a México buscando esos nuevos acuerdos y esos nuevos entendimientos de cómo enfrentar estos pendientes, estos rezagos y el desastre que nos va a dejar el gobierno de la Cuarta Transformación, sumando y gobernando para todos, para quienes piensan de una manera y para quienes pensamos de otra, que es lo que hemos visto en estos años, una gran exclusión de quienes no comparten la visión de Morena. Por eso el proyecto de coalición amplia, plural, incluyente y ciudadana, que tiene un compromiso legislativo y un compromiso de integrar un gobierno de coalición, y eso es lo que hemos comprometido los 3 aspirantes. Carolina. 2 preguntas. Primero, ¿cómo define el hecho de cómo vayan a quedar estos 2 estados que tienen elecciones? Si llega a ganar el PRI, ¿esto da más fuerza para que sea el PRI, sea un candidato del PRI para la presidencia de la República? Y mi segunda, como senadora de la República, ¿qué opinión le merece este cambio que intentan hacer en el Instituto Nacional de Migración, de convertirlo a una coordinación, cambiarle el nombre, y todo esto de la mano pues sobre la tragedia donde perdieron la vida 40 migrantes aquí en Ciudad Juárez? Gracias, Carolina. Primero, decir que quien encabece el proyecto aliancista, opositor y ciudadano en 2024 debe ser la persona que sea más competitiva y que más pueda convocar a sumar el respaldo de una mayoría ciudadana. Y eso no tiene que ver con el partido que tenga mayor presencia territorial,
o mayor fuerza electoral. Por eso también, como queremos que sea ciudadana y que tenga la mayor competitividad y mayor respaldo y legitimidad ciudadana posible, hay candidatos que no militan en ningún, precandidatos aspirantes que no militan en ningún partido político. De lo que se trata es de poder tener la candidatura más competitiva, que sume a todos los demás, pero que también pueda convocar a una mayoría ciudadana a respaldar el proyecto. Pero además recordemos que en 2024, desde luego, vamos a elegir nueva presidenta o nuevo presidente de la República, pero también vamos a elegir 500 diputados y 128 senadores. Vamos a elegir gobernadora o gobernadores en 8 entidades, además de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a elegir diputadas, diputados a 31 congresos estatales y vamos a elegir más de 1,000 ayuntamientos en todo el país. Son muchas candidaturas y en todas necesitamos tener los perfiles más competitivos. Entonces, ganaremos Coahuila, estoy segura de que vamos a ganar también el Estado de México, pero eso no quiere decir que eso necesariamente implicaría que tenga que ser una o un priista o un panista, si fuese el caso, quien encabece la candidatura de la alianza opositora y ciudadana. Debe ser el mejor perfil, el perfil más competitivo. Se trata de ganar para poder hacer realidad esta agenda legislativa y este gobierno de coalición que cambie el rumbo de México, y así lo han manifestado no solo quienes aspiramos, sino los dirigentes del partido. El más competitivo es quien debe encabezar. Y sobre el otro tema, pues mira, más allá de las implicaciones, digamos, administrativas y de capacidades que tiene pasar de ser un órgano desconcentrado a ser una coordinación en términos de autonomía técnica presupuestaria, mayor o menor, creo que lo que se tiene que revisar para que no vuelva a suceder una tragedia como la que vimos en Juárez es la política migratoria. No tiene ningún caso nada más cambiar la estructura administrativa de un área encargada de un tema específico como es el migratorio si no se revisa la política y la estrategia para la atención de la migración. Lo que vimos aquí en Juárez, que es una tragedia humana y es una tragedia también de responsabilidad política porque se pudo haber evitado, es la convergencia de muchas malas decisiones del gobierno federal. Por un lado, una política, si se le puede llamar así, una política migratoria confusa y errática, que no ha tenido consistencia desde el inicio de la administración. Primero se habló de una política de puertas abiertas a la migración proveniente de Centro y Sudamérica, particularmente del Triángulo Norte. Después se dijo que no serían las puertas abiertas. Pero después se cedió a las presiones e intereses de Estados Unidos para permitir que México fuera algo que nunca habíamos querido permitir, un tercer país seguro. Y eso implica que también no solo estamos recibiendo los flujos migratorios desde el sur, de nuestra frontera sur, sino que también estamos recibiendo a los migrantes que nos regresa a Estados Unidos, no necesariamente a los mexicanos. Y eso genera una enorme presión para el Estado mexicano, para los estados fronterizos como Chihuahua, para las ciudades fronterizas como Juárez y para todas las instituciones que deben atender a las personas migrantes, como México exige que se atienda a nuestra comunidad migrante en Estados Unidos y en otros países, con un sentido de protección de derechos humanos, brindándoles servicios públicos y condiciones también de seguridad en todos sentidos. Eso genera una presión muy importante. Entonces, la primera decisión fue, en esta política errática, ser un tercer país seguro. Nunca habíamos permitido eso, nunca en toda nuestra relación bilateral. La segunda decisión que convergió en esta tragedia fue que a pesar de que es la Secretaría de Gobernación la que legalmente está encargada de diseñar y conducir la política migratoria, se definió por fuera de la ley y de la norma
que fuera la Secretaría de Relaciones Exteriores quien ahora se encargará del tema migratorio. Y eso generó confusión respecto de cuál es la política, quién la diseña, quién la ejecuta, quién la supervisa y quién es responsable, a quién le tenemos que pedir que rinda cuentas, a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta confusión pues genera justamente la falta de aplicación de una política certera, que dé certidumbre y que sepamos en qué consiste y quién es responsable. La tercera decisión, que no es exclusiva del tema migratorio, sino de toda la forma en la que ha gobernado este gobierno, y por eso tiene pésimos resultados también, es una mala entendida política de austeridad, en la que se recortan los recursos presupuestarios de las dependencias y eso impide que puedan hacer su trabajo bien. No tenemos por eso medicinas ni vacunas en el sector salud, no tenemos por eso capacidad de supervisar en los órganos regulatorios como puede ser Senacica, como puede ser COFEPRIS, y no tenemos por eso recursos suficientes en el Instituto Nacional de Migración para poder gestionar mejor esta presión adicional por las decisiones antes mencionadas que generan estos flujos migratorios y los migrantes que nos regresan a Estados Unidos, para tener personal suficiente y capacitado y que conozca el tema migratorio y cuál es la política migratoria con respecto a los derechos humanos que exige y que instrumenta o debe instrumentar el Estado mexicano. Y el resultado pues es el que vimos, una tragedia que se debe haber evitado con un número de migrantes que excede la capacidad de supervisión de quienes estaban ahí, pero también que no tenían pues la preparación, la experiencia, el conocimiento de los protocolos para manejar una situación como la que enfrentaron. Y una tragedia humana pues que nos debe avergonzar como Estado mexicano. Entonces, lo importante no es una coordinación o es un órgano desconcentrado o sectorizado. Lo importante es reconocer que la política migratoria ha sido fallida y que hay que redefinirla. Si no, pues no importa cómo se llame o cuál sea la naturaleza jurídica del órgano encargado de atender a los migrantes, porque vamos a seguir teniendo pésimos resultados porque hay confusión, porque no hay presupuesto, porque no hay claridad de quién es responsable. Gracias. Gracias. La lógica indica que sería el personaje con mayor competitividad para representar la alianza esta entre PRI, PAN y PRD. Sin embargo, los panistas asumen que serían ellos quienes decidirían para que el que encabezara o la que encabezara esta alianza saliera de su partido. En el ranking de dos docenas de aspirantes a esta candidatura, ¿en qué lugar se coloca Claudia por sí misma para representar a la coalición? Muchas gracias. Creo que es muy importante tu pregunta para hacer algunas precisiones. El acuerdo político que han hasta ahora alcanzado las dirigencias de los tres partidos que hoy integran la alianza y que también han conversado con Unidos, que representa hoy a distintas organizaciones de la sociedad civil que están integradas en este esfuerzo de coalición, pero que queremos que se amplíe a más representaciones de la sociedad civil y a poder convocar a otros partidos políticos a que también se sumen, es que el PAN será en primer lugar quien siglará la candidatura. Eso quiere decir que quien sea la candidata o el candidato de la alianza opositora y ciudadana, independientemente de si milita en un partido o no milita en ningún partido, será siglado como candidato del PAN. No es lo mismo a ser militante del PAN, pero sí siglará, ese es el acuerdo hasta ahora, la candidatura del PAN. Y que el método que se decida para definir quién es la persona más competitiva
hasta ahora el acuerdo es que lo va a conducir el PAN, no que lo va a definir el PAN, porque es una coalición pues, de muchos partidos y con un componente ciudadano importante. Por eso subrayo que entre los 13 aspirantes hasta hoy hay 2 perfiles que no militan en ningún partido. Y la idea de hacer una coalición más amplia, más plural, más incluyente y más ciudadana es justamente trascender un poco las etiquetas, pero también los métodos o las formas tradicionales y partidistas de hacer las cosas. No es una alianza electoral como las que hemos visto históricamente. Este es un proyecto distinto por el componente ciudadano, por la profundidad y el grado en el que queremos lograr este proyecto diferente. Siglar y conducir el método y siglar la candidatura. Y en el contexto de los 13 aspirantes que hemos manifestado nuestra intención de encabezar esta candidatura, pues decirte que yo desde que, salvo uno de los candidatos ciudadanos, digamos, soy la última que manifestó su intención y que desde que lo hice en noviembre, pues he mantenido una tendencia constante de crecimiento, hoy siempre en todas las mediciones entre los primeros 3 y dentro de los aspirantes de mi partido, pues soy ya ubicada en el primer lugar de la preferencia tanto de los simpatizantes de mi partido como de la población en general. Pero bueno, falta tiempo, hay que seguir haciendo los recorridos en lo individual, hablando con la ciudadanía, recogiendo sus inquietudes, con las regiones, integrando pues una propuesta que después debemos todos integrar en conjunto, que provenga también de la ciudadanía y buscando sumar fortaleza y respaldo, no solo a una aspiración personal, sino a la coalición en general. Falta tiempo, yo me siento muy contenta por lo que he logrado de reconocimiento y de respaldo ciudadano en estos meses, pero pues muy consciente de que hay que seguir pues reuniéndonos, acercándonos a la gente, escuchando sus preocupaciones, dando a conocer mi punto de vista y quién soy, pero en general pues contenta y me siento muy bien porque no he dejado de crecer. De hecho, soy la única que ha mantenido una tendencia constante de crecimiento y pues ya siempre consistentemente ubicada en los primeros 3 lugares y ahora como la primera en preferencia de quienes simpatizan con mi partido y con la población en general de entre los países.